La primera ley biológica nos permite comprender el origen de todas las enfermedades, desde un simple resfriado hasta un cáncer. El doctor Hammer nos dice que la enfermedad se inicia cuando tenemos un shock biológico o un DHS, que sus siglas significa síndrome de Dirkhammer. La enfermedad se inicia porque sufrimos una situación dramática, inesperada, vivida en soledad y sin solución satisfactoria. El shock biológico es algo, o DHS, es algo que nos toma por sorpresa. Es inesperado. Es una situación que activa nuestro organismo para afrontar una situación, ya sea de luchar o de escapar. El shock biológico no es pensado por la mente consciente. Se activa de una manera instantánea e instintiva. Con un ejemplo lo vas a comprender mejor. Imagina que estamos laborando en una empresa a la cual sabemos que hay problemas, porque se nos ha dicho que de un momento a otro pues se va a cerrar, porque hay problemas financieros. Y a los pocos días, efectivamente, la empresa cierra. Pero esta situación no nos toma por sorpresa y tampoco es inesperado. Pero ahora imagina todo lo contrario, que un buen día llegamos y encontramos la carta de despido sobre nuestro escritorio. En ese momento sí puede ser inesperado, puede ser sorpresivo, y eso nos genera un DHS. El DHS tiene connotaciones muy precisas. Es inmediato e inesperado. Esto quiere decir que no es pensado de manera consciente, porque ocurre de una manera instintiva e inconsciente. Es agudo, porque ocurre en una fracción de segundos. Y en ese momento la persona se siente aislada, se ve un sentimiento de soledad, de estar solo, aunque haya sido una fracción de segundo. Nos sentimos desamparados. El DHS es algo que es cotidiano, que se da todos los días en nuestra vida. Imagina que estamos en un baño público y abruptamente se abren las puertas haciendo mucho ruido. Esa situación nos va a causar pues, susto y temor. Se originó un DHS en nosotros. Pero esos chavos que entraron, pues pasan a lavarse las manos. Y no pasó a mayores. Salimos. Prácticamente a los pocos segundos resolvimos esa situación. Aunque el evento pudo haber sido muy dramático en una fracción de segundos, se resolvió muy rápido, muy rápido. Entonces, no hay una masa conflictual en el cuerpo, una masa conflictual que pueda ser medida en el cuerpo. Entonces no se presenta ningún síntoma y ninguna enfermedad. De igual manera, imagina que vamos manejando en la carretera y sorpresivamente pasa un perro. Frenamos abruptamente y por cuestión de milímetros, el perro se salvó. El perro salió ileso de esa situación. Pero en ese momento vivimos una situación muy dramática e inesperada, sorpresiva. Pero como también se resolvió muy rápido, no hay una masa conflictual en el cuerpo, por lo que posteriormente no se va a presentar ningún síntoma. Pero ahora imagina algo más fuerte. Imagina que una mamá lleva a su pequeño hijo, están en el supermercado, la mamá está haciendo sus compras, y de repente se percata de que su hijo no está a su lado.
La madre en ese momento sufre un DHS, porque es una situación dramática, inesperada, vivida en soledad y sin solución satisfactoria. A nivel de pensamiento, se genera una obsesión en la madre. Toda su atención se fija en encontrar a su hijo. En ese momento, dependiendo de lo que la mamá haya sentido, se va a generar un programa con sentido biológico, que sus siglas son SBS. Y dependiendo de esa situación, de esa emoción, cómo la haya vivido, se puede generar uno o más programas. Recuerda que al generarse el DHS se puede generar uno o más programas con sentido biológico. El programa con sentido biológico está para preservar la vida. Es un mecanismo de supervivencia y se instala en un órgano para afrontar biológicamente esa situación, en particular de catástrofe. Volviendo al caso de la señora, si la señora siente que su hijo fue arrancado de su pecho, se va a instalar un programa en los conductos galactóforos. Quizás porque antes de entrar al supermercado, ella observó que estaban unos tipos que de manera muy sospechosa estaban mirando a su hijo como para querer robárselo. Si la mamá siente una sensación de ser mala madre, porque no fue capaz de cuidar bien a su hijo, se va a desvalorizar. Y ese programa se va a ir a músculos y a huesos. Si ella siente que ante esa urgencia no hay tiempo que perder, que hay que actuar con rapidez, aunque no se sepa qué hacer, ese programa va a ir a la glándula tiroides. El programa con sentido biológico es subjetivo, porque va a depender de la percepción de la persona que en ese momento de catástrofe, cómo lo haya experimentado. Esto significa que ante un mismo evento, habiendo muchas personas, puede generar programas diferentes. Por lo tanto, serían enfermedades diferentes para cada persona en particular. El shock biológico, la piedra angular, el nuevo paradigma del Dr. Hammer. El Dr. Hammer habla en un sentir biológico. Ese sentir biológico lo traduce en un lenguaje animal. En nuestra era altamente tecnificada, urbanizada, hemos perdido ese sentir biológico. Pero sin embargo, todos los seres vivos lo tienen. Por eso el Dr. Hammer habla en un lenguaje animal, en términos de un lenguaje animal. No poder atrapar el bocado, no poder digerir, no poder marcar el territorio, de sentirme agredido, de me siento rebasado, de no soy capaz de realizar X cosa. Cuando hablamos del sentir animal, esta experiencia debe ser traducido en la experiencia humana. Por ejemplo, imagina que en tiempo de seca hay un venado y no tiene comida, porque hay una seca muy dura y no hay el suficiente pasto para que él pueda sobrevivir. En ese momento, ese venado sufre un DHS, percibe una urgencia, un sentido de me voy a morir de hambre. Y en fase activa se va a crear un adenocarcinoma, que es un tumor. En un ser humano, esa experiencia podría ser la experiencia de un ser humano, de morirme de hambre. Estoy en la bancarrota, no tengo nada, no tengo dinero para comprar comida, pero lo perdí todo. No sé qué voy a hacer, voy a morir de hambre. De igual manera, igual que el venado, en fase activa, se genera un adenocarcinoma. Con la idea biológica, arcaica, filogenética, de que ese tumor al ir creciendo, el poquito de alimento que el venado
pueda consumir, le va a sacar el máximo provecho de nutrientes. El doctor Hammer descubrió esto a raíz de que su hijo Dirk sufriera un accidente de bala. Esto fue un hecho accidental en que estuvo alrededor de cerca de 4 meses debatiéndose entre la vida y la muerte. Desgraciadamente Dirk falleció en los brazos del doctor Hammer, y a los pocos meses después de fallecer Dirk, el doctor Hammer notó un crecimiento expansivo en su testículo derecho que se le llama cáncer. Él intuyó y después verificó que ese cáncer fue originado a raíz de la muerte de su hijo. Él trabajaba en una clínica ginecológica y tenía cientos de expedientes a su alcance. Empezó a checar todos esos expedientes de gente que tenían cáncer, y al entrevistarlos se dio cuenta que todos habían sufrido un evento dramático inesperado, vivido en soledad y sin solución satisfactoria. Habían sufrido un DHS. El doctor Hammer empezó a buscar cánceres, también personas que habían sufrido cáncer en los testículos y en los ovarios, ya que son órganos de procreación, y todos habían tenido una pérdida profunda de un familiar, una pérdida de un ser querido. Aquí el doctor Hammer, a través de sus estudios de la embriología, intuyó que al ser un órgano de procreación, pues empieza a crecer para producir más células, más espermatozoides, más óvulos, para reemplazar lo antes posible al miembro perdido en el grupo. Con este pensamiento y a través de las distintas capas de la embriología, empezó a hacer un estudio que duró varios años. También él verificó, comprobó que al instalarse el DHS, pues se genera un pensamiento obsesivo que centra la atención para resolver ese problema. También en ese momento impacta en un órgano en particular, de acuerdo a esa experiencia emotiva que se haya sentido en ese momento, y se activa en el área cerebral un foco de Hammer. Eso lo comprobó a través de un TAC, una tomografía axial computarizada. El doctor Hammer encontró que hay una sincronía entre pensamiento, entre psique, cerebro y cuerpo, que en fase activa los focos de Hammer presentan como dianas, anillos concéntricos, y al resolver la situación conflictual, esos anillos se empiezan a desvanecer en fase de solución. De igual manera, los pensamientos ya dejan de ser obsesivos porque se resolvió esa situación problemática y el órgano se empieza a reparar.